Carlos, muchas gracias. Primero, con una vergüenza enorme de no estar ahí presencialmente como era el plan. Eso es lo que siempre quise y quería hacer, pero desde ayer empecé a sentir algún tipo de virus, un poquito de fiebre, un poquito de gripa, como dicen, y yo dije, lo que sí no voy a hacer es llevarles todo esto de regalo a mis amigos del ICP, que hay gente tan maravillosa y, bueno, gente que cada uno de ustedes y varios de ustedes tengo historia personal. Así que un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación. Carlos, yo voy a hacer como una intervención en general de las razones por las que estamos aquí en el país, de lo que estamos planteando en términos generales. Y si quiero comenzar de pronto por el final, y es agradecer el documento L3P. Usted me presentó ese documento muy recién llegado de vuelta de Princeton, y cuando comenzábamos a diseñar y a desarrollar lo que sería nuestro programa de gobierno, de inmediato lo presentamos al equipo que está trabajando en ese asunto y se decidió que muchas de estas ideas deben incorporarse en un plan de gobierno en cabeza de Juan Carlos Pinzón. Entonces, primero, reconocer ese trabajo y segundo, decir que hay un interés nuestro por aprovechar ese trabajo que ustedes han hecho e incorporar muchas de estas ideas, la fusión de ministerios, la reducción del gasto público, la eliminación de trabas para acelerar la inversión, la discusión que tenemos sobre consultas previas sociales y ambientales. Y por supuesto, muchos de los temas en materia de seguridad coinciden con mi propio planteamiento y visión. Así que quería ser enfático en eso. Lo que ya ha hecho el ICP, que lo veo progresar muchísimo y los felicito por eso respecto a la entidad de la cual también fui miembro de ese consejo directivo. Hoy yo veo un avance muy grande y una capacidad de incidencia e influencia mucho mayor. Así que felicito a los empresarios que están en este consejo por su persistencia y por ya no solo producir documentos especializados, sino participar del debate público y incidir en el debate público en estos asuntos que son tan importantes. Dicho eso, es posible que algunas de las cosas que diga les suenen familiares y algunos de los planteamientos que haga simplemente digan, bueno, esto más o menos lo hemos oído en otro lado, pero es natural que mi afinidad con muchos de ustedes a título personal y mi afinidad con el ICP a título institucional, pues es natural. Y voy a comenzar por ahí. Si, si voy a ser presidente, como espero lograrlo, y voy a hacer todo el esfuerzo por el bien del país, voy a ser un presidente eh, básicamente que cree en la promoción de la generación de riqueza como el verdadero mecanismo para derrotar la pobreza. Por supuesto que va a ser un presidente que cree en el orden y la seguridad. No hay otro camino para que un país encuentre futuro, incluso en la lucha efectiva contra los males de la pobreza, de eh, esas inequidades que uno encuentra cuando visita los territorios en Colombia. La única alternativa de salir de esos problemas es mucha disciplina, muchas reglas de juego claras, que hoy no lo son, que de hecho ahuyentan la inversión, y mucha seguridad, porque también debo decirles esto, en mi recorrido por Colombia, hoy me encuentro el país en una situación crítica, permítanme que lo ponga en estos términos. Tenemos el narcotráfico más grande de la historia, la minería ilícita de oro más grande de la historia, la tasa de extorsión más grande de la historia, y si a eso le suma, pues hay algunos datos. Un deterioro en cifras que nos lleva básicamente 20 a 25 años atrás en materia de muerte de hombres de la fuerza pública, acciones de terrorismo eh, y en cierto sentido la zozobra y miedo que hoy siente el país. Luego, en otros asuntos, por ejemplo, en materia de la relación con Estados Unidos, posiblemente hoy tenemos la peor relación en 100 años. Desde la pérdida de Panamá no teníamos un momento tan crítico y tan riesgoso para la estabilidad de nuestra economía y, si se quiere, para el marco de nuestra democracia. Entonces es un asunto muy grave. Si mira uno las cifras fiscales, fácilmente uno puede concluir que el déficit fiscal del año 2025 va a terminar siendo el peor del siglo XXI y posiblemente uno de los peores en 40 años. Con lo cual, la deuda pública ha subido y estamos hoy en un riesgo de deterioro sustancial de la economía. Cuando uno mira la tasa de inversión, tenemos fácilmente la peor tasa de inversión desde el año 2000-2001.
Es decir, en 25 años tenemos otra vez una tasa de inversión del alrededor del 16%, 15%, que es una tasa muy lejana a la que han tenido los países que han logrado crecer de forma significativa. Los países que crecen, típicamente asiáticos, en estos últimos 20, 30 años, logran tener tasas de ahorro por encima del 30 y tasas de inversión cercanas al 30. Entonces, eso lo que va generando es infraestructura, vivienda, nuevas plantas, tecnología, educación de alta calidad. Eso exactamente es lo que poco está pasando en el país. Y de hecho, si uno mira, es más, las inversiones que se ven hoy son contratos previos. Hoy aún el país vive de los números de inversión de contratos de vías 4G y 5G en ejecución o del contrato del Metro de Bogotá, que es un contrato de hace 6 años. Entonces, es muy preocupante este asunto. Si lo mira uno en términos de la salud, posiblemente estamos en una crisis más lamentable que en los últimos 30 años. De hecho, duramos 30 años evolucionando y hoy hemos involucionado. Cuando uno visita lugares como los he visitado, el Chocó, el Guaviare, incluso en las ciudades grandes, la situación que están viviendo los hospitales públicos es dramática, es dramática. Solo para darles un ejemplo, en el caso del Chocó había tres instituciones prestadoras de salud. Las tres cerraron por falta de pagos, se quebraron. Entonces, todo lo recibe el hospital eh, San Francisco de Asís que está allí, que toda la vida ha sido un hospital bastante malo, se los digo porque lo conozco hace muchos años, siempre es dramático, pero lo que está pasando ahora pues es la peor situación que uno puede imaginarse. Usted puede entrar al área de urgencias y encontrar 400 personas en el piso, en camas solo hay 100 personas, entonces imagínense el drama humano que esto está significando. Decía un médico que la gente está yendo a morir dignamente a los hospitales cuando se piensa en estas situaciones. Entonces el deterioro en salud es también marcado y es básicamente un deterioro histórico. En otras materias, el gobierno hizo promesas a distintos sectores y cada uno de estos sectores hoy en día se ve realmente abrumado. Se hizo la promesa de más educación, pero los créditos de ICETEX llegaron a su final y hoy hay una cantidad de jóvenes sin la posibilidad de estudiar. Se habló un poco con el tema de los maestros y hoy el Fondo del Magisterio tiene, por primera vez en muchos años, toda una discusión sobre corrupción y en particular lo que tiene que ver con salud, pues un deterioro acelerado. Y en el caso de otros asuntos como los sindicatos del petróleo y de la minería, que fueron muy enfáticos en apoyar la llegada del actual gobierno, pues hoy en día empiezan a tener contradicciones muy fuertes bajo la tesis de que, por ejemplo, el fondo de pensiones de Ecopetrol empieza a estar en riesgo ante el mayor deterioro en utilidades de esa compañía que hayamos visto por lo menos en el siglo XXI. Entonces se está matando la gallina de los huevos de oro. Uno puede seguir en esto. Yo tal vez lo que quiero hacer notar es que estamos en uno de los momentos más complejos y graves del país y que por lo mismo permítanme hacer el primer argumento. No hay forma de enfrentar estos problemas a partir de la inexperiencia, la ignorancia y solamente la buena voluntad hecha en videos. Estamos en un problema muy delicado que demanda experticia, que demanda autoridad, que demanda cabeza fría, que demanda haber enfrentado este tipo de problemas en el pasado para poder tratar de, en primer lugar, afrontar los retos que tenemos y, en segundo lugar, lanzar el país hacia un mejor destino. Porque la presidencia del año 2026 no puede ser simplemente la que reemplaza al señor Petro. Entonces hay gente que ha venido diciendo, y lo he escuchado en la calle, que lo que importa es que se vaya Petro. Y yo hoy voy a ser enfático, no es suficiente. Lo que importa es que llegue un presidente de verdad, con condiciones, con contenido y con la capacidad de abordar estos problemas y ser capaz de incluso setear una visión que permita un proyecto político a 20 años, que en el fondo es lo que plantea el programa eh, L3P, que en últimas demanda un esfuerzo de largo plazo. Antes de continuar, les recuerdo que yo estos años estuve pasando tiempo como profesor en Princeton y mis cátedras esencialmente eran dos, de dos tipos. Uno, una cátedra sobre economía política en América Latina y la otra, una cátedra sobre seguridad nacional, geopolítica, crimen organizado a nivel global. Entonces eso me llevó a mí a estudiar algo que me pareció todavía más interesante, que es la tesis de por qué progresan las naciones. Así como el libro de Acemoglu y Robinson
se preguntó por qué fracasan. Yo hice un poco el ejercicio al contrario, y fue buscar países que hace unos años eran mucho más pobres que Colombia, que incluso muchos de ellos tienen una dotación de recursos naturales mucho menor, pero que terminaron enriqueciéndose y convirtiéndose en países que hoy tienen un Producto Interno Bruto per cápita entre 7 y 13 veces el de Colombia. Entonces la pregunta es, ¿qué hicieron? Y el resumen de ese ejercicio, después de mirar los casos de Finlandia, Noruega, Israel, Emiratos Árabes, Singapur, Corea del Sur, Australia, es esencialmente que llegué a tres conclusiones. La primera conclusión, que no existe en la historia países que se hayan hecho ricos a partir de la violencia, la anarquía y el comunismo. Que todos han optado por tener seguridad, orden y libertad económica. Seguridad en el sentido de poder la gente transitar libremente y tranquilamente. Orden en el sentido de que hay un Estado de Derecho con reglas claras, reglas estables y muy clara la aplicación de la justicia. Y libertad económica a partir de la innovación, de la inversión, incluso el derecho a fracasar, que es un tema muy importante en las economías modernas. El segundo aspecto que me encontré es que los países que han sido exitosos, todos sin excepción, montaron planes de largo plazo. Unos planes a 20 años, a 30, incluso hay planes a 50 años en varios de estos países. Y organizaron tecnocracias muy fuertes para blindarse de los políticos, cosa que es muy importante, que la gente no simplemente cuando llega al poder haga lo que se le ocurre, sino que realmente haya un marco de política, de normas que permite actuar. Las tecnocracias son fundamentales y uno, para recordar un caso, es el de Corea del Sur. Corea del Sur casi que todos sus presidentes recientes terminan en la cárcel, pero el país sigue avanzando y sigue progresando. Y es porque hay una tecnocracia supremamente fuerte, además de un plan de apropiación de tecnología muy determinado. Y el tercer aspecto es la construcción de consensos de bien común. Es decir, cuando estos países han tenido su proceso de desarrollo, han llegado a consensos. Yo insisto, consenso no es todo el mundo de acuerdo, son unas mayorías que se ponen de acuerdo sobre unas reglas de bien común. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, Corea del Sur, ya lo dije, fue educación a la tecnocracia y un modelo de apropiación de capital y de tecnología muy agresivo. En el caso de Singapur, un modelo de atracción de inversión agresivo y luego un plan habitacional básicamente de proporciones épicas. En el caso de Emiratos, uno ve hoy en día que lo que hay es una decisión de básicamente atraer masivamente inversión a esas ciudades y a partir de allí siempre buscar el estándar más alto en términos de no aspiran a hacer algo bueno, sino siempre a tener lo mejor. Cuando uno piensa en Noruega, es un país, si todos recuerdan y han ido a Oslo, que en Oslo uno se sorprende porque en la mitad de Oslo, la alcaldía de esa ciudad es un edificio soviético, sin ventanas, típicamente los que uno ve en Polonia o en Rusia. Y esto es porque al final de los años 60, el único país nórdico que se movía hacia el eje de los soviéticos era precisamente Noruega. En el año 71 encuentran el petróleo del Mar del Norte y llegan al consenso de la creación del Fondo Soberano, del uso de esa riqueza para crear un modelo de seguridad social. Y es muy curioso que hoy va a ser seguramente el primer país del mundo cero emisiones en la transición energética, pero básicamente una transición financiada totalmente con la riqueza del petróleo. Entonces, esto para muchos sería una contradicción, para nosotros tiene que ser un caso de acción y estudio. Y el caso de Finlandia, que llegaron al consenso de la educación y del uso de los madreables, hasta que ya trascendieron eso y luego entraron a la metalmecánica, a la tecnología, en fin, pero todo a partir de un modelo de educación que se convirtió en su momento en el mejor del mundo. Recorrí todo esto para decir que esa es también un planteamiento que yo quiero hoy hacerle a Colombia y que estemos claros en eso. Entonces, lo primero, ¿yo por qué estoy aquí? Estoy aquí porque después de reflexionar mucho, les confieso, tomé la decisión de participar con un argumento que es muy sencillo. Los cuatro o cinco temas principales de reto que hoy tiene el país son temas en los que, en mi caso, hay una experiencia diferencial o una experiencia casi única. Y lo entiendo de esta manera. Es mi deber ponerle esto al servicio del país. Yo hoy vengo con enorme humildad a decirle a Colombia, aquí estoy disponible, estoy a sus órdenes, quiero
estar a su disposición para enfrentar estos problemas, sin promesas rimbombantes y sin decir que mi llegada va a resolver los problemas. Todo lo contrario, mi llegada lo que va a generar es la posibilidad de que haya un presidente idóneo que se siente con unos equipos de primer nivel. Espero que algunas de las personas que están aquí sentadas además nos acompañen en ese reto en un año o antes, en el mes de agosto, y empecemos realmente a afrontar estos retos y ir evolucionando para resolver los problemas de Colombia. En primer término, de la seguridad. Con respeto lo digo, nadie que se haya presentado en esta elección tiene la experiencia de haber estructurado unas Fuerzas Armadas, dirigido unas Fuerzas Armadas y derrotado unas amenazas armadas. Ese fue mi papel. Solo para hacer memoria, en mi tiempo como ministro creamos 9 policías metropolitanas, 11 fuerzas de tarea conjunta. El día que yo me voy del Ministerio de Defensa es el momento donde queda el mayor número de hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas, helicópteros, aviones, buques, lanchas, sistemas de inteligencia y Colombia aceptado como socio global de la OTAN. Además, Colombia entrenando países como El Salvador, Guatemala, Trinidad y Tobago, en fin, todos en América Latina, salvo en ese momento el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba. De resto, incluso Paraguay nos mandaba a Tolemaida reclutas y se los devolvíamos hombres de fuerzas especiales. Eso es lo que quiero que tengamos claro. Nosotros llegamos a ser lo mejor de lo mejor en el continente. Y por supuesto, esto no es una gestión mía, individual. Formé parte de manera directa de todo ese esfuerzo. Como si fuera poco, esos años son los años donde más número de golpes a jefes del terrorismo y la criminalidad se asestaron. Y esto lo que significa es que yo duré varios años trabajando para conformar lo que se conoció como el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Yo no hablaba de esto antes, ahora me siento en la obligación de contarlo, porque es cuando, con apoyo de Israel, apoyo de los Estados Unidos y apoyo del Reino Unido, fusionamos una capacidad de misión nacional que dio todos esos golpes que son tan famosos, desde la Operación Jaque, pasando por el hecho de que fueron abatidos todos los jefes de las FARC, siendo yo ministro, a decisión personal mía, incluso el jefe de las FARC, Alfonso Cano, solo para que tengan una idea. Entonces, esa es una experiencia que no podemos perder. Yo voy a llamar 30.000 hombres de la Reserva Activa, porque necesito rápidamente, en 90 días, recuperar una capacidad para darle seguridad a las ciudades y crear unas fuerzas de tarea de choque en ciertas áreas del país. Dos, voy a escribir una directiva presidencial el primer día, ordenando a la policía y al ejército que tienen la obligación de defenderse en el marco de los derechos humanos y el DIH. Yo no puedo seguir viendo a las Fuerzas Armadas siendo correteadas, porque si las Fuerzas Armadas no nos pueden defender, ¿quién nos va a proteger? Y entonces ahí lo que viene es una evolución hacia la anarquía, hacia el uso de las armas o hacia la seguridad privada, que es exactamente lo que no puede tener un Estado de Derecho en ninguna perspectiva. Entonces, ese me parece que es un tema muy importante. Yo haré un acuerdo con Estados Unidos muy rápido. Espero hacerlo incluso de palabra antes de llegar. Yo ya he empezado a hablar de estas cosas con autoridades en Estados Unidos y el acuerdo tiene un componente de seguridad y justicia, el acuerdo estratégico, donde hay temas de inteligencia. Yo voy a ser infidente, pero les cuento. ¿Por qué era tan exitoso en mi tiempo como ministro? ¿Por qué cada 25 días caía un cabecilla de alguna organización? Les voy a contar. Porque yo tenía 2 aviones americanos en territorio colombiano que me daban unas marcaciones de inteligencia que nunca más volvimos a tener. Entonces, esto es bueno que lo sepan porque nadie más conoce estos asuntos. Y ahí es donde, en ese sentido, el país va a tener una diferencia incluso en la conversación equilibrada con las autoridades norteamericanas y otras. Entonces, ese tema de traer capacidades de inteligencia es clave, de recuperar la flota de helicópteros del país, es una tarea que tenemos que hacer en 60, 90 días apenas llegue, de esencialmente adquirir nuevas tecnologías. Yo estuve en Ucrania exactamente en octubre del año pasado y en Ucrania me llevaron realmente fue a escribirle un memorando a Zelensky y al ministro de Defensa sobre eh, cómo veía yo la doctrina de guerra de drones que se estaba dando y que se sigue dando en ese lugar del mundo. Entonces también me atrevo a decirles, tal vez debo ser una de las pocas personas hoy en Colombia que tiene claridad sobre la doctrina del uso de los drones y cómo sacar ventaja y cómo recuperar la capacidad de que el Estado esté por encima de las amenazas y no como estamos hoy, el Estado subalterno y prácticamente en una condición de subordinación a la capacidad del enemigo.
del enemigo del pueblo colombiano, de los criminales. En materia de justicia hay que hacer cosas. Yo personalmente siento que hay que tener una armonía con las cortes. Yo me siento siempre, y perdón que lo diga de esta manera, pero siempre he pensado que mi papel es el de un hombre de Estado. Un hombre de Estado es aquel que logra armonizar las distintas instituciones de la democracia, y para eso hay que crear y tener la paciencia de tener mesas de trabajo, discusión amplia, conversación seria. Luego, recién elegido, yo voy a ir a las cortes y voy a llevar varias ideas. Llevo dos en materia de seguridad muy claras. Una reforma al Código Penal y al de procedimiento penal, básicamente para elevar los castigos y las acciones frente a delitos que tengan riesgo, donde haya riesgo a la vida. Es decir, si alguien va a robar un celular con un puñal o con un arma de fuego, pues no se puede ir para la casa. Y a eso le llaman populismo punitivo, y yo estoy dispuesto a dar esa discusión con las cortes, porque el daño más grande que hoy está teniendo el país es la sensación de impunidad absoluta. 85% de impunidad en casos de homicidio. Es una locura lo que tenemos en Colombia. Entonces es casi que hay licencia para matar, por decirlo de alguna manera cruel y atrevida. Y todos los programas que se han hecho asociados a las tesis de paz, lo único que han hecho es crear incentivos para más criminalidad. Con respeto lo digo, pero cuando usted ve que los peores criminales de lesa humanidad van al Congreso sin ningún costo y el castigo que les dieron fue ir a contar su historia a las zonas rurales, o cuando usted ve el caso de estos días del tal Calarcá, un criminal de baja calaña, donde el mismo presidente tiene prácticamente una alianza con él, pues obviamente esto va resquebrajando cualquier credibilidad en la justicia. Pero el problema de la justicia es en muchos niveles. Es por eso hay que hablar con las cortes. En esa línea también, eh, yo quiero hacerle un planteamiento a las cortes porque voy a tener que ordenar la aspersión con drones y de aspersión aérea, por supuesto tomando las medidas para tomar control de territorios y proteger la vida de campesinos o de personas que estén allí, pero con toda la decisión de apagar esa industria y básicamente empezar a tener la posibilidad de recuperar el país. Una decisión para mí que es clara es que se acaba la compra de coca en Colombia. Uno de los mayores errores que ha cometido Colombia como Estado fue decidir comprarle la coca a los cocaleros, porque eso lo único que creó fue una aceleración de la producción de coca en Colombia. Yo estaré dispuesto a que haya recursos en un momento dado para comprarles la yuca o el cacao o la fresa, que son los productos alternativos en esas zonas, pero en ningún caso a quien tenga cultivos de coca y mucho menos comprar la coca. En ese frente también, justicia hay algo clave para mí también, y es, por un lado, los programas de educación, que pienso que el sector privado nos va a poder ayudar mucho, que es definir de una vez por todas la segunda jornada escolar, donde los jovencitos, en lugar de quedar como mano de obra de las pandillas y de los criminales, estén obligados siempre a permanecer en el colegio en actividades deportivas, lúdicas, culturales, básicamente de tecnología, pero digamos que al crimen se le derrota de tres maneras. Por un lado, destruyendo su capacidad armada. Para eso están las Fuerzas Armadas. Por el otro lado, quitándole sus recursos. Por eso vamos detrás de las finanzas criminales. Entonces seca uno la organización. Y la tercera forma es quitando la mano de obra. Y resulta que esa mano de obra son nuestros niños. A propósito, yo pienso incrementar el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas otra vez en 100.000 hombres en el periodo de gobierno, porque nosotros necesitamos incluso quitarle la posibilidad a la criminalidad de que reclute los menores. Mucho mejor que los reclute el Estado, que les dé misión, y que fuera de eso hagamos programas para que vocacionalmente salgan mejores ciudadanos, pero hay que actuar. Y por último, en la parte de resocialización, las cárceles. Nosotros vamos a tener que hacer 4 cárceles, no se hace un cupo desde hace unos 11 o 12 años. Vamos a tener que hacer 80.000 cupos. Pienso que son 4 cárceles de 20.000 cupos cada una. Yo estuve en el Secot en El Salvador mirándolas, y si bien es cierto, nosotros no podemos implementar ciertas técnicas que allí usan, sí podemos acelerar en la construcción, podemos hacerlo. De hecho, hubo colombianos hasta involucrados en la construcción de algunas de esas cárceles, y muy rápido podríamos tener un modelo de celdas individuales con mucha disciplina, es decir, con madrugada, con deporte y con obligación a trabajar para que haya resocialización y haya pago de costos de las cárceles, por supuesto sin acceso a celulares. El país tiene que evolucionar en esto y llegó la hora de que nos tomemos riesgos. El segundo gran tema en el que yo voy a estar es las relaciones internacionales. Comienzo con el tema Estados Unidos.
Yo no pretendo ni estar mejor conectado o más conectado o menos conectado que nadie, pero asumo que es bastante claro que por los años que permanecí al frente de la relación con Estados Unidos en materia de seguridad nacional, que era la más importante, y luego 2 veces en la embajada en Washington, pues hay una relación con los distintos, con el gobierno actual, con los gobiernos anteriores, con el Congreso, con el sector privado y con la academia en los Estados Unidos. Y por eso me siento muy cómodo en llegar a resolver este tema. Así como estamos en la peor relación en 100 años, estoy seguro que vamos a tener la mejor relación posiblemente en muchos años, una de las mejores de la historia, porque hay mucha gente que nos va a ayudar. Allí tenemos 2 senadores que nunca habíamos tenido y que hoy ayudan es para que no nos hagan daño, pero no para proyectar futuro. Tenemos un secretario de Estado que quiere a Colombia por razones personales, un subsecretario de Estado que tiene sus abuelos enterrados en Bogotá y quiere al país, y múltiples funcionarios, tanto en Estado como en la Casa Blanca o en el Departamento de Energía, de origen colombiano, que están dispuestos a ayudarnos en muchas cosas. Por eso el acuerdo con Estados Unidos tiene la parte de seguridad y justicia, pero también va a tener una parte de minerales críticos, otra parte de tecnologías de última generación, semiconductores y eh, básicamente pequeños reactores o mini reactores de energía nuclear, que es hacia donde el mundo se está moviendo. Por supuesto, en el tema de eh, educación, yo aspiro a crear la beca Miguel Uribe Turbay. Quiero convertir a Miguel en un héroe, hoy es un mártir, y quiero que generaciones enteras recuerden siempre a Miguel como un hombre que entregó la vida por la libertad y la democracia, pero en un marco de estudiantes colombianos de bajos ingresos que puedan ir a estudiar preeminentemente a Estados Unidos, Inglaterra, España o Australia, eventualmente algún otro país europeo, con el ánimo de que regresen al país. Esta idea no es tan novedosa, es lo que hicieron los coreanos en su momento, es lo que hicieron los japoneses en su momento, incluso los chinos. Les cuento por experiencia propia. Mis colegas en la Universidad de Princeton, un porcentaje muy alto son chinos y están allí es básicamente tomando conocimiento para llevar a sus propios países. Entonces Colombia no puede quedarse inferior a eso y esto cabe dentro del acuerdo estratégico con Estados Unidos, no tengo duda. En Asia haremos un esfuerzo muy grande y aquí yo sí quiero trabajar de la mano con los empresarios y el sector privado. No podemos dejarle un tema tan importante como el desarrollo de los mercados asiáticos a los gobiernos. Los gobiernos tienden a pensar burocráticamente y tienden a tener mucha limitación a la hora de realmente ejecutar soluciones. Pero si con el sector privado nos ponemos de acuerdo y básicamente nos organizamos para ir a mercados como el de la India, como el de Indonesia, como el de Bangladesh, como el de la misma China, para básicamente colocar nuestros productos y realmente tener una estrategia eh, que el país nunca ha tenido en lo que yo llamo la toma de Asia, pues el país va a tener un impacto de largo plazo muy importante y yo me quiero comprometer a esa misión. Quiero trabajar en eso y creo que eso va a ser muy importante. Por supuesto, en el continente tenemos relaciones personales con muchos presidentes, algunos de ellos hasta amigos personales de uno, como el de Paraguay, el de Panamá, el de República Dominicana, en fin, que seguramente a mi llegada nos va a facilitar también una mejor conexión con el continente donde hoy realmente nos convertimos en un país hazme reír, como me lo dijo el ex primer ministro de Noruega hace unos días en un encuentro que tuvimos en Dubái. Me dijo, oiga, Juan Carlos, es muy lamentable ver que Colombia terminó con un presidente casi que como Cantinflas. Y a mí me dolió mucho que me dijera eso y le digo, ¿por qué dice eso? Me dice, porque su presidente es como Cantinflas, como dice una cosa, dice otra. Este noruego vivió en México como embajador, entonces conoce mucho la cultura, pero me dio mucho dolor que esa sea la percepción que hay de un país de la talla y de la importancia de Colombia. Y es simplemente para demostrar que no solo tenemos hoy un gobierno desertificado, con un presidente en la lista Clinton y parte de sus ministros, sino que realmente se ha dedicado a plantear sandeces a nivel internacional que han ido quitándole la categoría y la seriedad a Colombia. Yo voy a recuperar esa seriedad y el país necesita gente con reputación y credibilidad que pueda ser recibido en los escenarios internacionales con mucha seriedad. Siempre me preguntan por el tema de Israel, que si Israel vamos a tener relación con Israel o no. De facto les digo que por supuesto. Yo tuve una relación muy estrecha con Israel en materia de inteligencia y en materia de capacidades especiales para Colombia. Capaz que algunas de las cosas que vimos ahora hace unos meses hacer en Medio Oriente, algo de esa doctrina incluso nosotros llegamos a tenerla y abordarla primero,
a partir de esa relación con ellos. Pero Israel no solamente es defensa y seguridad, Israel es tecnología agroindustrial. Israel es uno de los países con más desarrollo en materia de digitalización del mundo. ¿Cómo no vamos a aprovechar eso? Eso sin olvidar o sin agregar el hecho de que es un país que tiene, básicamente por su incidencia a nivel global, pues un espectro muy importante en todo lo que es movimiento de capitales e inversión a nivel planeta. El tercer tema en el que yo voy a estar trabajando intensamente es en la economía. Muchos no me conocen, otros ya me conocen o me conocen de antes, pero casi siempre la gente que lo reconoce uno en la calle lo reconoce más por las funciones públicas que ha tenido. Yo les recuerdo que yo soy economista, yo me gradué con honores en economía, de mis tres maestrías, una también es en economía, y pues he estado en todos los mundos del campo económico. Trabajé en el sector privado, fui economista de Citigroup y banquero de inversión en Nueva York y en Bogotá. También estuve en los gremios, fui vicepresidente de la Asociación Bancaria, tuve el gusto de ser presidente de Pro Bogotá. José Alejo, muchas gracias siempre por esa oportunidad tan especial. Y por supuesto también en el campo público. Fui miembro de la Junta Directiva del Banco Mundial. Quizá fui el más joven que tuvo el país en ese momento. Fui nombrado por el presidente Uribe y pasé 2 años y medio como representante de Colombia en la Junta Directiva del Banco Mundial en Washington. Y por supuesto también, pues trabajé en el sector Hacienda. Yo fui jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda luego. Para hablarles con franqueza, conozco los temas fiscales muy en detalle, conozco la importancia de tener una promoción de inversión y una credibilidad en los mercados como elemento central, y por lo mismo estoy seguro que al término de mi gobierno Colombia estará creciendo al 5%. ¿Qué viene en ese sentido? Primero necesito trabajar de la mano de ustedes. Viene un ajuste fiscal. Yo tengo que ver cómo corto siquiera medio punto a un punto del PIB. Ahí las ideas del ICP son vitales, Carlos, y vamos a ver cómo desarrollamos algunas de esas ideas de forma efectiva. Eso incluso ya lo estamos reflejando en nuestro documento de programa. Viene también, por supuesto, un tema de ingresos. Hay que analizar muy bien cómo hacemos ese tema de ingresos. El sector privado está asfixiado con impuestos y asfixiado con trámites. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Es el verdadero reto que tenemos quienes vamos a estar en el gobierno. Y ahí vamos a tener que trabajar de la mano con ustedes, Juan Camilo, con los gremios de la producción, porque hay que tener una discusión franca. Yo sé que muchos de los gremios incluso ya tienen decretos, leyes, tienen todo preparado. Yo estoy totalmente abierto y dispuesto a recibir todo esto. Y no solo eso, sino reitero, espero que algunos de ustedes nos acompañen en el gobierno, porque el país va a necesitar de su experticia para no ponernos a improvisar y rápidamente ponernos a trabajar en estos asuntos. Tenemos que poder resolver estos asuntos y no va a ser fácil. Desde ya les digo, sé la presión social que vamos a recibir, sé la presión armada que vamos a recibir, y aquí se va a requerir mucho temple y mucha capacidad de sostener la visión, pero al mismo tiempo de ser efectivos en las reformas y normas que tengamos que hacer. Pero mi mayor programa es el de atracción de inversión. Yo quiero convertir a Colombia en el país más atractivo para la inversión. Voy a ser atrevido, quiero que sea el más atractivo en el mundo y quiero que ese sea el lenguaje que usemos, pero obviamente hay que recorrer el camino para llegar allí. Esas ambiciones hay que ponerles tiempos y metas. En ese sentido, yo quiero llevar al Congreso un estatuto de inversión el 7 de agosto que plantea la creación de zonas económicas especiales con los criterios que uno ve en Singapur, en la misma China o en Dubái. Uno lamentablemente ve que en Colombia a veces nos vamos al exceso de ortodoxia y olvidamos que este tipo de herramientas sí ha tenido impacto. Pero por el otro lado, yo quiero plantear una reducción del impuesto de renta por 5 años solamente, 5 años, a nuevos proyectos de inversión en agroindustria, en tecnología, en turismo, en minería sostenible, en hidrocarburos y en infraestructura. En esos 6 campos yo quiero que hagamos un acuerdo con el sector privado que realmente sea proempleo, además, porque tiene que ser inversión tendiente a grandes volúmenes y estratégica para que la tasa interna de retorno de esos proyectos suba y sea atractivo venir al país, incluso por capitales internacionales, pero por el otro lado, que esto esté muy bien amarrado a la creación de nuevos empleos y a una modificación incluso del sistema educativo,
donde el sector privado empieza a tener un rol preeminente para que los empleos que se creen estén alineados con la educación que estamos ofreciendo. Eso es lo que buena parte de los países del mundo está discutiendo. Visitando los países del norte de Europa recientemente, la obsesión que tienen con fortalecer su competitividad está en dos frentes: en invertir en investigación y desarrollo, pero sobre todo en asegurarse que la educación que están produciendo está alineada con los puestos de trabajo que potencialmente sí van a existir, y eso eleva la tasa de productividad. Recuerden que nosotros tenemos productividad negativa en Colombia, que es un tema muy frustrante, y eso esencialmente porque tenemos un capital humano de muy bajo perfil en términos de su entrenamiento laboral. Más allá de que sea, digamos, de que en la parte alta, en los percentiles altos, seamos muy competitivos y los colombianos muy buenos en el mundo, pero como masa laboral no lo somos. Entonces ahí hay un reto. Entonces, ese tema de convertir a Colombia en un país atractivo para la inversión me lleva a mí a pensar que fácilmente en los 4 años podemos inyectarle entre 150 y 250.000 millones de dólares al país. Y si logramos eso, Colombia va a crecer fácilmente a partir del año 28, 29 y 30 al 5%. Y esa tiene que ser nuestra meta como país y como sectores, porque esa es la verdadera derrota que le vamos a propinar a básicamente las ideas pseudocomunistas o estas ideas que se apalancan en el dolor humano simplemente para imponer una ideología utópica y fracasada. Ahí hay que ser muy enfáticos y creo que tenemos que ser exitosos en eso, porque no solo se expande el país, crece, sino tiene buen impacto. Aquí yo quiero tocar otro tema que me parece vital. Yo quiero dar una batalla cultural con lo que yo llamo el falso ambientalismo. El falso ambientalismo, y Juan Camilo lo conoce muy bien, es uno que se ha dedicado a parar proyectos mineros y petroleros en Colombia, pero que al mismo tiempo no dice nada cuando se destruyen los bosques tropicales de forma acelerada para cultivar coca, meter ganado, o no dice nada cuando las cuencas de los ríos Cauca, San Juan, eh, los distintos ríos de Colombia están totalmente destruidos por la minería ilícita. Entonces, nosotros vamos a discutir este tema también con las Cortes. Requerimos una reforma aceptada por las Cortes en materia de consultas previas y de consultas ambientales. De otra manera, no vamos a lograr que esa aceleración que estoy ofreciendo a partir de un estatuto de inversión se consolide. Entonces, es muy importante lograr esto y es un tema que quiero llevar. Voy a acelerar, Carlos, simplemente porque sé que me tomé más tiempo del previsto, en dos temas: salud y educación. Salud, tengan tranquilidad en algo. Yo no soy experto en salud y voy a buscar muchos expertos, pero sí me pasa algo diferencial con el resto de mis colegas. Soy el único que ha tenido la experiencia de manejar un sistema de salud. Yo manejé durante 8 años el sistema de salud de las fuerzas militares y de policía, que esencialmente está organizado de la misma manera que el sistema de salud pública. Eso no me hace experto, pero me hace conocedor desde el primer día de los elementos fundamentales de la crisis en salud y de la necesidad de organizarnos para hacer primero un plan de choque que le dé atención en salud a la gente y no se siga muriendo. Hoy hay 10% más de muertes evitables por enfermedades evitables en Colombia. Es una tragedia, yo creo que es un genocidio ideológico en el que nos metieron. Pero por el otro lado, así como hay que hacer un plan de choque, hay que estabilizar el sistema y crear un sistema de salud que le dé tranquilidad por décadas a los colombianos. Y eso lo vamos a tener que hacer con los grandes expertos. Por último está el tema de educación. Pues como les conté, vengo de dictar clase en Princeton, donde está el endowment más grande del mundo en términos per cápita. Vengo de también dar conferencias en Arizona State, que es la universidad más innovadora y en donde se han puesto en la tarea de reducir las carreras y realmente educar a la gente con un enfoque de tecnología para puestos de trabajo que sí van a existir. Yo soy un producto de la educación. Yo no vengo de una familia con mayor herencia o con mayor capital. Más bien el caso de mi padre, un soldado, el caso de mi suegro, lo propio, y el caso de mis abuelos, de la de mi mamá, más bien gente de origen campesino, de la de mi padre, 150 años de historia militar, luego no hay mucho capital. Y cuando yo veo un poco lo que ha sido la vida que me ha tocado, al final fue la educación la que hizo la diferencia en mi caso, que me abrió puertas, pude tener becas, pude estudiar en el exterior y esto fue un poco creando oportunidades. Por lo mismo estoy obsesionado con este asunto. Ya he mencionado otros temas de educación antes, pero tenemos que jugarnos el todo por una educación de calidad en todos los niveles y luego una educación
muy enfocada en capacidad vocacional y de generación de ingresos en general. Yo cierro con un punto, y es que Colombia es un país rico, o mejor, que tiene riquezas, pero que tiene unas tasas de pobreza inaceptables. Tenemos 32% de pobreza total, 20, esos son 17 millones de colombianos, y 11% de pobreza extrema, más o menos 6 millones de colombianos que no comen sino una vez al día, no tienen agua corriente en su casa, no tienen luz. Eso lo fui a ver nuevamente estos días allá al Chocó y esto no es teoría, es una población que existe de esa manera, incluso a pesar de que viven al frente de un río caudaloso y lleno de agua, pero que simplemente la gente no tiene los servicios. Y es muy difícil entender cómo este es un país con riquezas y no ha sido capaz de ser un país rico. Entonces yo en esto también les digo, yo sí estoy convencido que Colombia tiene que extraer todos sus recursos naturales, por supuesto, con una visión sostenible, pero sin dudar. Y lo que yo haré en mi gobierno es asumir ese costo político sin duda. Colombia tiene que hacer uso de su oro, de su cobre, de su cobalto, de su níquel. Colombia tiene que quitarle a los criminales el oro que no paga hoy regalías y que no paga impuestos y que fuera eso tiene esclavizada a la gente. Colombia tiene que hacer uso de su petróleo y de su gas. ¿Cómo es posible que ya vamos a terminar importando el 25% del gas en Colombia, teniendo reservas para 40 o 50 años si hacemos uso de lo que tenemos a disposición? El fracking se lleva haciendo ya 20 años en el mundo, ya hay mucha tecnología y mucha experiencia en eso. ¿Cómo no lo vamos a hacer para poder asegurar que las personas más pobres puedan tener acceso a ese servicio? Por supuesto, creo en la necesidad de crear un fondo soberano que permita reinvertir parte de esta riqueza en un futuro para las siguientes generaciones de colombianos y como parte de ese fondo, en un fondo pensional con cuentas individuales donde incluso las personas de las regiones apartadas reciban un beneficio directo por la explotación de hidrocarburos o de minería que se haga en sus territorios. Creo profundamente en el potencial agroindustrial. Con el doctor Mauricio Botero, muy generoso, me llevaron hace unos días al Bichada y al norte del Meta, y lo que vi allí es simplemente emocionante. Y eso está pasando incluso sin la voluntad del Estado y contra viento y marea. Imagínense si nosotros facilitáramos no solo el tema de infraestructura, sino de desarrollo agrario en esas regiones, reformando, por ejemplo, la ley 160 del 94 con las famosas UAF, y permitimos que haya una expansión grande. Aquí lo que va a haber es ingresos buenos en el campo para los mismos campesinos. La gente va a conseguir riqueza a partir de esto y Colombia se va a convertir en los próximos 20 años con Brasil en el uno y 2 productores de alimentos en el mundo. Es que esos son los potenciales que tiene Colombia. Entonces, llegó la hora de pensar en grande. Termino diciéndoles que mi gobierno le pondrá orden y seguridad al país y sentará las bases para ese destino. Pero el proyecto político que yo veo, que es el mismo que Percibo el ICP ha logrado consolidar en su visión, demanda 5 gobiernos. Porque los ciclos de los países que se convierten en ricos toman exactamente eso, 20 años. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y el primer gobierno de construcción de riqueza en Colombia o de un cambio de tendencia, espero que sea ese del 7 de agosto del 26, donde espero estar allí. Termino diciendo que el otro día estuve en Finlandia y visité Finlandia por 2 razones. Uno, porque es un país que tiene el mejor sistema de educación del mundo y mucha gente lo ha copiado. Quise conocerlo de primera mano. Y dos, porque según Naciones Unidas, 7 veces seguidas ha sido considerado el país más feliz del mundo. Entonces, cuando llegué, me encontré con que alegría poca, o sea, no sonríen y no hay así como mucho movimiento. La alegría es más una característica más caribeña, más nuestra. Entonces, nosotros somos alegres, pero no somos felices. Y en cambio, ellos no son alegres, pero son muy felices. Y le pregunté al mejor economista de Finlandia, ¿por qué ustedes son felices? Él fue humilde y me dijo, no, no, no somos tan felices y es una pretensión demasiado exagerada. Pero le voy a decir, me dijo él, ¿por qué somos felices? Somos felices porque podemos caminar de noche a donde queramos. Somos felices porque nuestros hijos tienen garantizada una educación de buena calidad. Somos felices porque siempre podemos aspirar a tener un techo digno, una vivienda. Somos felices porque si nos enfermamos, podemos tener una salud digna, igual en general de buen acceso para todos. Me dice él, y somos felices porque cuando faltemos, nuestros hijos van a estar bien. Eso me pareció importante. Entonces, Colombia es un país con riquezas, pero con mucha pobreza.
Y es un país muy alegre, pero no es feliz. El reto, creo yo, es convertir esas riquezas en riqueza monetizada para que podamos tener en unos años esa felicidad. Y este país siendo feliz con la alegría que tiene, pues será uno de los mejores del mundo. Excúsenme que trate de hablar de esta manera, pero yo siento que mi rol como presidente será también inspirar a Colombia, e inspirar a los colombianos para que realmente de una vez por todas demos los pasos que tenemos que dar y nos ilusionemos con el gran país que tenemos. Muchas gracias. Ha pedido la palabra el doctor Luis Corso, que quiere hacer una pregunta, y luego les pido a quienes deseen hacer una pregunta levantar la mano. Sigue el doctor Andrés Espinosa. Doctor Corso, digamos. Gracias, Carlos Augusto. Eh, Le pedí a Carlos que me diera la palabra porque estoy en Lima y tengo que abordar un avión ya. Y doctor Juan Carlos, tengo dos preguntas para usted muy breves. A mí me gusta la exposición de la forma como plantea abordar los diferentes temas y aplaudo que haya estudiado y haya recibido el L3P con tanta gana y lo tenga como un modelo a seguir, porque creo que de los candidatos que han pasado por acá y que se han sentado con nosotros, tal vez usted es el que más ha llenado mis expectativas con todo lo que ha dicho. Eh, la primera pregunta que tengo, de pronto es un poco antipática, pero creo que es una duda que tenemos varios empresarios y varios de mis colegas en el Consejo Directivo. Y es cómo ve usted el proceso para consolidar una sola fuerza que pueda ganarle al proyecto político de la izquierda, dado que hoy puntea a Abelardo de la Espriella. Y lo que quisiera saber, entendiendo que usted sí tiene técnica, que es una persona que conoce el Estado, conoce de política, tiene relaciones increíbles, está muy bien preparado. A Abelardo le hace falta la seriedad de un discurso como el suyo. ¿Usted ha considerado la posibilidad de una alianza con él o esa puerta está definitivamente cerrada? Esa es mi primera pregunta y la segunda pregunta, que qué bueno que le pueda hacer las dos de una vez, porque cuando vino Vicky Dávila me paró en la primera y no me dejó hacer la segunda. Pero la segunda pregunta es, ¿cómo plantea usted que nosotros podamos revisar los temas de transporte que hoy en día están tan afectados en Colombia? O sea, los que tenemos compañía de transporte y los que estamos expuestos al tema de la piratería terrestre, del incremento en los seguros, hoy nos queman camiones, Buenaventura está hecha flecos. ¿Cómo podríamos trabajar eso también, que me parece importante? Son esas dos mis preguntas. Gracias. Pues arranco con el último tema. La verdad es que cuando pienso en fortalecer la seguridad y les hablaba, por ejemplo, de la doctrina drones, es que nosotros vamos a tener que crear varios centros de comando y control en las vías principales, usar drones para vigilancia y crear unidades de despliegue y reacción. Y créame que eso ya lo hicimos en el pasado, incluso con menos herramientas. Le aseguro que eso se puede volver a hacer con mucha contundencia. Entonces, ese es un tema. Y el otro es el de bloqueo de vías. Yo pienso en un decreto retomar las funciones de control de vías estratégicas en el país y no dejarle esto a los alcaldes, porque muchas veces los alcaldes, por amistad incluso con los revoltosos, terminan permitiendo que 5 pelagatos paren una vía nacional. Eso no lo puedo aceptar yo. El país no puede aceptar eso. La gente puede protestar al lado, puede decir lo que quiera, puede ir a protestarle donde el alcalde, pero no puede afectar los derechos de movilidad, trabajo, vida de los demás ciudadanos. Entonces yo sí voy a tomar unas posiciones firmes. También lo digo, esto no va a pasar desde el primer día. Esto es un tema que vamos a tener que construir como capacidad y pasado unos meses seguramente ir demostrando cómo eso va a poder tener efecto. Usted me pregunta directamente en el tema político por el doctor de la Espriella. Yo no lo conozco mucho, yo lo he visto como 2 o 3 veces en mi vida. Lo que sí tengo claro son dos cosas hoy. La primera, que por hacer videos uno gritando no resuelve problemas en Colombia. Se lo dice quien más golpes y resultados dio en la historia de las Fuerzas Armadas frente a cabecillas de organizaciones criminales. Nunca los di saliendo a amenazar a nadie ni a gritar nada. Los dimos con mucha estrategia, con mucha ejecución y con mucha astucia para poder ser efectivos. En eso cuenten conmigo. Claro, estamos en una era donde la emocionalidad importa y entonces en mi caso como candidato tengo la obligación
de ir gestionando y mejorando en esa emocionalidad para que poco a poco los colombianos también conozcan. Pero también yo he visto que hay mucha gente que se crece muy rápido en los procesos electorales y luego ya la gente los conoce, pasa la novedad, pasa la emoción y de alguna manera dejan de tener una visibilidad como la que tuvieron en otro momento. Pero voy a un tema más de fondo. Yo le he planteado abiertamente al país la necesidad de crear una gran coalición democrática que incluya a todos los sectores que defendamos la libertad, la democracia, las instituciones, las Fuerzas Armadas y que queramos un país digno, con reputación y capaz de producir desarrollo económico. Eso tiene muchos matices. Yo creo que hay gente que cabe desde el centro, centro izquierda, hasta la derecha. He dicho también que debemos compartir, eso sí, los mismos valores éticos y democráticos. Entonces, eso me parece muy importante, estar seguros que todos tenemos los mismos valores éticos, porque no todos somos lo mismo. Yo en mi caso, el país me ha conocido es defendiendo los intereses de Colombia, luchando por los derechos de los colombianos, liderando las Fuerzas Armadas y nunca defendiendo bandido alguno. Ese no ha sido mi trabajo. Entonces yo también creo que es bueno que a cada uno se le mire por lo que es, por lo que representa y por lo que pueda significar. Pero insisto, yo sí creo que hay que crear una gran coalición democrática porque lo que no le puede pasar al país es que siga en las garras de este narcocomunismo que se está básicamente implantando en el país. Lo que no quisiera es que haya otro tipo de narco algo en el país. Necesitamos un gobierno limpio que pueda darle la cara al mundo, que no tenga nadie dudas sobre lo que tiene que hacer y con la capacidad para realmente abordar los problemas. Doctor Juan Carlos, Muchas gracias, muchas gracias. antes de que el doctor Andrés Espinosa, solo para el tema de los bloqueos, derogar el decreto 003 de 2021, que fue el que le maniató las manos a los alcaldes para enfrentar los bloqueos y las protestas violentas. Creo que esa es una nefasta herencia del gobierno Duque, que realmente hoy en día es lo que impide que los secretarios de seguridad, los secretarios de gobierno puedan responder. Ese es un decreto que hay que derogar y cuente con que nosotros le daremos toda la justificación técnica para hacerlo. De hecho, estamos pensando en demandarlo ante el Consejo de Estado prontamente. Doctor Andrés. Gracias. Buenos días, Juan Carlos. Magnífica presentación. Bienvenido usted de nuevo a su casa, el ICP. Usted ha presentado las líneas gruesas de un plan de gobierno. Magnífica presentación. Tengo solamente una pregunta para usted. Con toda razón, usted dice que el orden y la seguridad son una de sus prioridades, como debe ser. Usted sabe muy bien, y aquí todos sabemos, que la doctrina Petro, desde el primer día, intentó, con éxito, decimar las Fuerzas Armadas. Llamó a calificar servicios a cerca de 60 generales, incluidos algunos almirantes de la Armada. 44 coroneles que estaban en el proceso de ascenso fueron también sacrificados y fueron reemplazados por algunas manzanas podridas que han disminuido la fe que tiene el país en las fuerzas militares, que son la esencia, repito, de su política de seguridad. ¿Qué va a hacer usted para restaurar lo que teníamos en la época en que usted fue ministro? Seguridad y orden con Fuerzas Armadas de primer orden. Muchas gracias, doctor Espinosa, muy amable. Eh, Hombre, a estas Fuerzas Armadas hay que liderarlas. Ellas aún tienen muchos espartanos. Los espartanos yo siempre los he definido como esos hombres que básicamente nacieron para servir y morir por la patria si es necesario. Y ellos existen y están ahí. Incluso a muchos de ellos uno todavía les dice digamos, que hablen poco y que no se dejen ver mucho, precisamente para que no los excluyan. Pero yo le conté que estoy con la idea de llamar al servicio activo 30.000 hombres de la Reserva Activa. Por supuesto, la mayor parte es base para poder reentrenar esa base y poder tomar control de ciertos territorios y de alguna manera en un periodo corto de 60 días tener una fuerza muy efectiva. En eso seguramente vamos a recuperar mucha experiencia, tanto de base como en los cuadros de oficiales y suboficiales, e incluso unos pocos oficiales generales. Yo tampoco soy amigo de llamar de la noche a la mañana a los que fueron retirados ya hace 4 años, porque simplemente eso rompe el orden institucional de las Fuerzas Armadas. Pero sí
puedo hacer esto que he planteado, que es un refuerzo de capacidad, atrayendo, por supuesto, mucho del talento humano que se ha ido y que nos permite estar fuertes. Lo otro es liderazgo real. Yo se los digo por mi propia experiencia, eh, en la vida militar nada reemplaza el ejemplo y el liderazgo directo. Yo seré un presidente que haré lo que ya el país vio en otros momentos, y es que estaré de primero donde nadie más esté. Iré a las zonas más difíciles del país y, por supuesto, también creo que va a ser muy importante el trabajo con alcaldes y gobernadores. Yo pienso muy rápido, recién elegido, reunirme con ellos y hacer básicamente una alianza, no solo para que prosperen las cosas de infraestructura que se puedan hacer en medio de las limitaciones fiscales que va a haber, pero también para hablar de cómo fortalecemos la seguridad conjuntamente y qué hace cada uno para que esto tenga un impacto a nivel de ciudades, a nivel de barrios y demás. Entonces, una vez hay voluntad política, las Fuerzas Armadas terminan siendo conducidas también hacia una manera más efectiva de actuar. A mí de todo lo que hay, lo que más me preocupa y quiero dejarles esto, y voy a necesitar ayuda del ICP, es que tengo hoy 120 generales en retiro declarando en la JEP. Y eso sí es un problema. Y eso sí es un problema porque la gente que fue muy exitosa, allá no llaman a los que dan conferencias, allá solo han llamado a los que básicamente le daban golpes decisivos al terrorismo, muchos de ellos que trabajaron directamente conmigo. Y entonces a mí sí me da mucho dolor hoy y es muy difícil explicarle hoy a los más jóvenes que tranquilos, que demos otra vez grandes golpes, pero que lo que te viene al final de tu vida es que vas a tener que ir como si fueras un delincuente, luego de servir al Estado, a tener que estar allá sometido. Yo no tengo duda que las Fuerzas Armadas hay casos de excesos. A propósito, casi toda la gente que está capturada por la JEP no la había capturado la JEP, la hemos capturado tiempo atrás, en el marco de la misma justicia ordinaria y de la justicia penal militar, pues porque en Colombia este es un país de leyes. O sea, la JEP no ha encontrado nada que no se supiera o que no se hubiera hecho antes. Pero en cambio, se ha querido, con la tesis de los máximos responsables, poner en jaque a todo el sistema de mando y control de las Fuerzas Armadas, que ese sí es un tema preocupante. Y ese sí es un tema que no importa el liderazgo que uno tenga y el ejemplo que uno quiera dar, la gente hoy en día se pregunta demasiado a la hora de actuar qué garantías tiene. Y ahí vamos a tener que trabajar intensamente. A mí personalmente me va a tocar meterme directamente en esto, pero va a necesitar mucha ayuda. Muchas gracias, excelente presentación. Como dices, hay que pensar en grande. Mi inquietud está sobre el sistema de salud. Hoy en día el déficit es cercano a los 32 billones, casi 5 billones con compañías que entregan medicamentos a través de las diferentes EPS, lo cual sin duda es una situación financiera insostenible. ¿Qué plan de choque, qué plan de corto plazo se podría ejecutar para aliviar esa situación que obviamente pues, las empresas se quiebran por flujo de caja finalmente y la situación es realmente complicada para la mayoría de estas? Ese para mí es el problema más complejo que vamos a enfrentar, porque el daño está hecho. Es decir, el stock de deuda que ya hay, incluso lo que más me preocupa es que no he encontrado un dato único sobre ese stock. Tú dices hoy 32, oí a alguien 25, el otro día le oí a alguien que son 40 y pico. Es decir, me sorprende en términos de política pública la incapacidad que tenemos hoy para realmente reconocer cuánto es ese stock de deuda. Ese stock de deuda no se va a poder pagar en un solo viajado. Esa plata no existe. Entonces va a tocar pensar en titularizar esa deuda o en pagar a varios contados, por decirlo de alguna manera, y permitir que la gente descuente esos títulos en el mercado secundario. Esas son como cosas que se me empiezan a mí a ocurrir en este momento. Pero, bien dices tú, a la sociedad, a los ciudadanos, los tienes sin cuidado si vamos a hacer un plan de choque, perdón, si hay un plan financiero o no. Ellos necesitan es esencialmente que los atiendan y que les entreguen sus medicamentos. El plan de choque inicial tiene que ir en esta lógica y seguramente la primera plata que va a tener que usar el gobierno en el año 26 va a ser para ofrecer garantías de pago a los proveedores de servicios de salud y de medicamentos, por lo menos por un periodo de unos 18 meses, mientras hacemos el ejercicio de identificar cómo debe quedar realmente el sistema y cómo lo vamos a financiar de largo plazo. Como yo sé que tú estás en Cruz Verde, prepárate porque y ve pensando las ideas,
porque las vamos a necesitar. Aquí nos va a tocar sentarnos con todos los expertos, las mejores mentes de Colombia en este frente, a ver cómo resolvemos este problema que es muy complicado. Doctor Bison, excelente presentación, un plan de gobierno maravilloso. Muchas gracias. Hay un pequeñísimo detalle que vale la pena buscar la forma de incorporarlo en lo que se esté pensando en materia de educación. Tenemos muy buenos colegios, excelentes universidades y gran número de nuestros hijos están estudiando en muy buenas universidades del exterior, en las mejores del mundo. Esos muchachos que salen, que son muchos, lamentablemente no vuelven. Y no vuelven por muchas razones, porque encuentran oportunidades muy buenas, se les pagan unos sueldos muy altos, se enamoran, se casan por fuera, en fin, no vuelven. ¿Cómo pudiéramos incentivar a que esta juventud regrese para que la gente más preparada del país venga a participar y a contribuir en el crecimiento nacional? Me parece que se podría pensar en ofrecerles un incentivo como no pagar impuestos durante 5 años, en fin, alguna serie de estímulos para que los estudiantes colombianos en el exterior vean en Colombia una oportunidad de regresar. Gracias. Sí, sin duda. Me parece muy acertada tu análisis. Tenemos una cantidad de colombianos en el exterior que es increíble. Incluso si miramos nomás por los últimos años, se han ido 1,5 millones de colombianos, casi todos jóvenes. O sea, se nos ha ido una generación de gente que iba a poder aportar aquí en el mercado laboral básico o incluso en ciertas, digamos, condiciones laborales sofisticadas. Y realmente lo que pasa es que los incentivos para volver son muy bajos y la gente realmente no vuelve al país. Por eso, por ejemplo, ese programa de becas que yo quiero plantear, que mencioné, sí tiene que generar esa obligación de regreso, por lo menos 2 años, perdón, para poder garantizar que aprovechamos ese capital humano que vamos a preparar. Pero el capital humano privado, por decirlo de alguna manera, que se ha ido, los hijos que tenemos y demás, es triste, pero incluso en las mismas familias muchas veces los estimulamos a que ni siquiera vuelvan, a que busquen futuro y destino en el exterior. Lo digo pues hasta porque nos pasa, ¿no? Con nuestros hijos, etcétera. Yo personalmente siento que no solo hay que crear los incentivos, sino la mejor forma al final es que el país avance. Si esos colombianos empiezan también a ver a Colombia creciendo, a Colombia, una Colombia donde pasen cosas positivas, ellos mismos van a encontrar razones para estar aquí. Y los mismos padres vamos a encontrar razones para decirles que estamos viendo un buen país y un buen futuro. Y eso seguramente va a conmover el regreso de mucha gente. Si usted recuerda, mi generación en particular, que fue la de final de los 90, mucha gente se fue, muchos amigos míos se fueron al exterior, muchos. Pero por allá para el año 2010, 11, 12, casi todos regresaron, la mayoría, porque el país iba bien. La inversión estaba creciendo, la seguridad estaba mejorando, el país tenía prestigio internacional, en fin. Eh, Esa gente volvió y muchos de esos, que ya son de mi generación, que ya estamos más viejos, pues hoy en día uno ve a los jóvenes y dice, hombre, pues capaz que les conviene más irse. Entonces a mí como presidente me va a tocar es restablecer esa opción de una Colombia que progresa para que esos jóvenes tengan deseos de venir, más allá de los incentivos que, por ejemplo, en universidades públicas y privadas se podrían gestionar. Gracias. Sí, bueno, tal vez ya hay una más y Doctor Juan y Carlos, cerramos. buenos días. Muchas gracias por su intervención tan tranquila, sosegada y profunda sobre la realidad nacional, bastante holística. Yo quiero volver un poco al tema de seguridad y defensa. Y usted toca bien los temas macro en el sentido de la JEP y militares exitosos que en su momento han sido llamados a descargos en esa entidad, esa corporación que diluye la
le baja la moral, pero en el día a día las operaciones están siendo frenadas por las IAs, hay exceso de control de derechos humanos, hay que mantenerlos claramente, pero no hay digamos, la tropa se siente totalmente abandonada, primero por su mando, pero además quedan solos frente a la parte táctica y operativa del día a día. Y ahí hay un reto muy importante, porque a pesar de que uno quiere incorporar 130.000 hombres, que es muy importante, es básico para empezar a compensar la, el, el desequilibrio que hay entre la fuerza, también están quedando ellos a merced de estos organismos. Y ni los policías en las calles se atreven a atrapar a los pícaros, menos un pobre soldado en, en un municipio lejano, pues quedan totalmente indefensos. ¿Qué ve ahí que puede hacer, sobre todo en estos organismos de control del Ejecutivo, que pueda generar un impacto en el corto plazo? Porque no sirve, como decía inicialmente, no sirve para nada tener mucha gente si realmente ellos no van a sentir el apoyo jurídico que alguna vez usted se dio cuando fue ministro de Defensa. Sé que trabajó mucho en eso, pero las condiciones son mucho más duras de infiltración y de baja moral. Sí, eso es una realidad a puño. Esa es una dificultad que hoy tiene el país y es la falta de armonía entre las normas que tienen las Fuerzas Armadas a la hora de enfrentar las amenazas al pueblo colombiano y la forma como la justicia aborda este tema. El Estado no está operando armónicamente. Por eso yo decía que una de mis grandes acciones muy rápido va a ser irme a sentar con la Corte Constitucional, con la Corte Suprema en particular, con la Sala Penal, para hablar de estas cosas. ¿Cómo hacemos para que ese mal de la impunidad, que no es un tema que afecta a las Fuerzas Armadas, afecta es a los colombianos? Son los colombianos los que hoy sufren esa impunidad, pues puedan realmente sentir que hay un acompañamiento y que hay una capacidad de respuesta. Por eso yo decía, mi primera decisión es firmar una directiva presidencial que le ordena a las Fuerzas Armadas defenderse. Por supuesto, vamos a tener que desarrollar varias cosas para ese marco. ¿Cómo crean una doctrina en derechos humanos y en DIH? Pero esa doctrina se puede escribir. Y dos, ¿cómo también los defendemos y volvemos a activar el Fondo de Defensa Técnica, el FONDETEC, para que ellos puedan actuar, pero no tengan que asumir personalmente los riesgos y los costos de poder actuar frente a una criminalidad agresiva, que así no se presente con armas de fuego en un momento dado, pues hoy está tomando ventaja del uso de si se quiere, un comportamiento irregular para dominar a las Fuerzas Armadas. El país no puede permitir eso más. Ahora, solo dando ejemplos de los tiempos, porque muchas de estas cosas no son nuevas. En algún momento, por ejemplo, que teníamos estos temas de despeje de vidas, yo ordené al mismo ejército que cada brigada debería tener alrededor de unos 500 hombres que pudieran tener una doctrina parecida a la del SMAT para poder entrar a apoyar el SMAT. Entonces la policía iba adelante, pero le hacíamos masa con 500.000 hombres de las fuerzas militares, básicamente dotados con esa capacidad. Y ahí pues ya viene un poco el tema de las ventajas. Y es que en la guerra hay, o en la confrontación, hay que tener la certeza de que uno siempre lleva la ventaja. Y ahí es donde viene un poco el tema ya más técnico y tecnocrático, cómo organizar esa ventaja a la luz de unas normas que les permitan a ellos actuar. Yo insisto en el tema de la JEP, es el que más me preocupa porque hay gente que dice hay que acabar con la JEP mañana. Y yo les digo, en el fondo de mi corazón ganas no me faltan, pero no estoy seguro si eso es viable y si eso le da seguridad jurídica a los hombres de las Fuerzas Armadas. Entonces, mi principal preocupación aquí es cómo establecer un marco que le dé seguridad jurídica a nuestros militares y policías. Pues muy bien, doctor Juan Carlos, muchas gracias. Yo creo, déjeme yo termino pues, un comentario final y le paso la palabra. Usted en su exposición habló de que tiene una misión de rescatarle la ilusión en un país en el que todos creemos. Déjeme decirle que su exposición ya ayuda a eso en todos nosotros. Es una exposición que, entre otras, en esta casa, pues de todos los candidatos que han pasado por aquí, nos han acompañado en esta sala, su exposición y la manera como aborda los problemas del país es la que mejor encarna
los principios, valores y la defensa de esa Colombia y por supuesto del sector privado que esta casa durante muchos años ha defendido, así que le agradezco. Usted también tiene una parte que me gusta muchísimo, se lo confieso, y es ese anhelo que hemos tenido en Colombia por muchos años, tal vez 60 o 70, el anhelo de ser un país mejor, el anhelo de ser un país con un nivel de desarrollo, unos indicadores de pobreza y de desigualdad menores. Y ese anhelo, pues llevamos mucho tiempo dándole vueltas de cómo apalancarlo, de cómo acompañarlo. Y parte de eso es con lo que usted dice, con las riquezas de las cuales nos hemos sentido orgullosos como país y nos las han enseñado desde el colegio. Ahí tenemos esa manera de apalancar el crecimiento, el 40% de ese país que todos vemos con maravilla, plano, y que todos hemos dicho en algún momento que puede ser la despensa agrícola del mundo. Bueno, pues ese anhelo, esa ilusión sigue estando ahí hace mucho tiempo. Y por supuesto, la mención que hace de los minerales. No puedo estar más de acuerdo, cuente con todo nuestro acompañamiento y ayuda en eso. Termino dándole las gracias por acompañarnos. Le voy a pasar también la palabra al doctor Carlos para que diga unas palabras de cierre y una pregunta tal vez. Pero quiero es agradecerle su compañía y agradecerle que nos haya devuelto parte en esa ilusión de la Colombia que viene, que es una ilusión que parte de la reactivación económica, que pasa por el sector privado y pasa, pues, por supuesto, de la unión de todos en torno a esa ilusión en un país en el cual todos seguimos creyendo. Muchas gracias y además a todos ustedes por acompañarnos. Le voy a pasar la palabra aquí para un comentario de cierre. No, yo creo que la presentación es magnífica y usted sería un excelente presidente. Necesitamos que gane. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué nos sugiere? Porque lo importante es que gana. Así es. Sin ser antipático, lo veo bajo en las encuestas. Nos preocupa a todos. Necesitamos que gane, ¿qué hay? Muchas gracias, Carlos. Hombre, pues hay que ganar y esto se consigue de dos maneras. Uno, con una gran campaña de mercadeo, que hoy en día la parte digital es vital. Luego, estamos trabajando en ese frente. Los recursos que vengan para apoyar eso son valiosos, son necesarios, así que cualquier apoyo en ese frente es muy, muy apreciado. Pero dos, todos ustedes son líderes, son personas de gran reputación y credibilidad en sus propios espacios. Tienen muchos de ustedes miles de empleados o cientos de empleados. Ayúdennos a que esa masa también reciba este mensaje. Y sea porque nos invitan y les hablamos a ellos también, o sea porque ustedes también ya le empiezan a hablar a la gente sobre el tipo de gobierno que el país necesita en el año 2026. Les pido esa ayuda también. Entonces, denos esa oportunidad. Y por supuesto, ya el resto de tarea es mía, cómo convertirme en un candidato más atractivo que va subiendo, eh, digamos, lentamente, pero que, como digo yo, el avión ya despegó, el avión debe estar volando a esta altura por allá a unos 10.000 pies, y yo lo que necesito es que para el mes de marzo realmente ya esté en 30.000 pies. Y si ya estamos ahí, vamos a volar en crucero y de pronto llegamos en primera vuelta a la victoria. Entonces mi trabajo es ir creciendo ordenadamente, pero pues esto requiere también mejorar y requiere también un mejor despliegue. Así que es también mi responsabilidad hacerlo y cuenten con que también voy a trabajar en ese frente a ver cómo fortalecemos nuestra capacidad de despliegue. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, sabemos que sacó más del tiempo que tenía previsto para esta reunión. Gracias por la dedicación. Le deseamos los mayores éxitos. Sabemos que su plan programático está muy alineado con nuestras propuestas de L3P para liberar el potencial de las personas y del país, con lo que realmente esperamos transformar a Colombia de manera positiva. Así que muchísimas gracias también por haberlo tomado en consideración. Le deseamos los mayores éxitos y estaremos muy pendientes de su campaña, todo lo que podamos apoyar. Carlos, muchas gracias a usted, a Juan Camilo, a todos, un gran abrazo a todos y a muchos de ustedes los conozco y aprecio. Gracias por escucharme y gracias por todas esas preguntas y palabras generosas. Fuerte abrazo y rescatemos a Colombia y volvámoslo a un país importante. Podemos, yo vengo a eso, vengo a que trabajemos todos para eso. Un abrazo.
Todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Afuera hay un cafecito con unos pasabocas para poder continuar la conversación. Muchas gracias.